Ahorita fue que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Por eso se les cortó hace 2 minutos. Sí, Pero se comprendió el repaso, lo que vimos. sí, sí, licenciado. Entonces espero, bueno, entonces eso ya es el repaso. Si hay compañeros que conocen que no se pudo conectar, este video lo voy a tratar de compartir en el campus, perdón, en el chat, como es el primero, para para los compañeros que se atrasaron, ¿verdad? Que no pudieron entrar por señal. Bien, entonces espero que se haya comprendido, ¿verdad? El repaso. Y esto sería de lo que corresponde a repaso. Entonces ahora vamos a pasar ya a los temas de la tercera unidad, ¿verdad? Los primeros, que tienen relación con alguno de los que entran en examen, ¿verdad? Se relacionan. Entonces hay que seguir usando las tablas. Bueno, entonces quizás es mejor que haya dado el repaso primero, ¿verdad? Y los compañeros que no entraron, si conocen alguno que no entró por señal, le dicen que se comunique para ver, ponerles más tarde el examen a ellos. Le voy a pedir eh, si no van a participar o hacer preguntas que el micrófono lo cierren, porque si dejan abierto me retraso, tengo que salir y volver a entrar. Entonces, para que no nos atrasemos, les voy a solicitar, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos el repaso. Ahora vamos a entrar en los primeros temas de la tercera unidad. Bueno, tema 1 se sigue relacionando con las distribuciones normales, ¿verdad? Es decir, se va a seguir usando la tabla que de 2 páginas de distribución normal, la tabla A2 del libro, ¿verdad? A2 porque es el código que tiene en el libro, ¿verdad? El libro de texto del que yo parto, ¿verdad? Para la clase. Aplicaciones de la distribución normal. Esto es bastante similar, solo que hay que hacer operación más, ¿verdad? Una operación adicional, ¿verdad? Con otra fórmula que se vio en la segunda sesión, ¿verdad? Las puntuaciones Z, ¿verdad? Que la puntuación Z está dada por esta fórmula, que Z es igual X menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional. Entonces, esa es la operación adicional para el tema 1, ¿verdad? Dice, en la sección anterior se estudiaron las aplicaciones de la distribución normal, pero todos los ejemplos y ejercicios estuvieron basados en la distribución normal estándar, con una media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Eso se parte, ¿verdad? De la distribución normal estándar, que es la tabla de puntuaciones Z, ¿verdad? Que son 2 páginas. En esta sección se presentan métodos para trabajar con distribuciones normales que no son estándar, es decir, cuya media no es 0 o cuya desviación estándar no es 1, o bien ambas condiciones, es decir, todos los ejercicios de usar la tabla que utilizamos, todas se planteaba de que la media de esos datos era 0 y la desviación estándar 1. Ahora, en estos casos la desviación puede tomar cualquier valor y la desviación estándar también, pero las vamos a estandarizarlas usando esta fórmula Z que ya se usó, ¿verdad? En unos ejercicios.
de puntuaciones Z, es en la guía 2, ¿verdad? Entonces esto hay que recordar, si no quedó claro en la resolución de la guía, algunos fallaron, ahí está el desarrollo, pauta del desarrollo de la guía 2, ¿verdad? Tienen que repasar esto porque si no quedó claro hay que repasarlo bien, ¿verdad? Puntuación Z. Entonces dice, el concepto clave consiste que podemos utilizar una conversión simple que nos permita estandarizar cualquier distribución normal para poder utilizar los mismos métodos de la sección anterior. Es decir, que vamos a transformar los datos a puntuación Z. Bueno, cuando calcule áreas en una distribución normal no estándar, utilice este procedimiento. Entonces es similar, ¿verdad? Dibuje una curva normal, es decir, en una forma de campana, indique la media y los valores específicos de X. Después sombree la región que representa la probabilidad deseada, es decir, siempre se le va a preguntar si es menor a ese valor o si es mayor, ¿verdad? Entonces hay que un bosquejo, una curva a forma de campana, como similar a como han estado haciendo. Para cada valor relevante de X que sea un límite de la región sombreada, utilice la fórmula Z para convertir el valor a la puntuación Z equivalente. El paso número 2, ¿verdad? Paso 2 del procedimiento que hay que usar. Y 3, ya cuando se ha convertido el valor de X, se ha convertido a un valor Z equivalente, remítase a la tabla A2, la que hemos estado usando, para encontrar el área de la región sombreada que constituye la probabilidad deseada. El siguiente ejemplo aplica estos 3 pasos e ilustra la relación entre una distribución no normal típica, es decir, típica es estándar, que no sea estándar, ver es lo mismo típica que no es estándar, y la distribución normal estándar. Es decir, aquí se usó el sinónimo de estándar para no repetir, ¿verdad? Ejemplo 1. Dice, peso de pasajeros de taxis acuáticos. El ejemplo independiente, ¿verdad? Pueden decir, no se relaciona a mi carrera, podrán decir, pero más que todo esto es práctica para tener claro en cualquier ejercicio, no importa de lo que le estén diciendo, ¿verdad? Que hay que trabajar con los valores cuál es la media ahí, cuáles hay que transformar, cuál es el que nos están pidiendo probabilidad con respecto a ese valor, ¿verdad? Bueno, pesos de pasajeros de taxis acuáticos. Me imagino una ciudad de Estados Unidos o costera, ¿verdad? Donde que se dan estos, por ejemplo, como en islas de la bahía, ¿verdad? Acá, ¿verdad? En las zonas de West End, West Bay, además de turistas, ¿verdad? Bueno, pero no, lo irrelevante no es tanto el ejemplo, sino el ejercicio para la operación que tienen que hacer, de aplicar, ¿verdad? Dice, supongamos el peor de los casos en el que todos los pasajeros son hombres adultos. Suponga que los pesos de hombres se distribuyen normalmente con una media de 172 libras y una desviación estándar de 29 libras. Si seleccionamos al azar a un hombre, calcule la probabilidad de que pese menos de 174 libras. Entonces, paso 1, vamos a hacer un bosquejo de una gráfica de distribución normal. Y exactamente en medio de la gráfica, digamos, vamos a poner la media que nos dé el problema. ¿Cuál es la media? 172 libras. Exactamente a la mitad, ¿verdad? La desviación estándar no es necesario graficarla. Entonces aquí vamos a poner la media y el problema nos pregunta, si seleccionamos al azar a un hombre, calcule la probabilidad que pese menos de 174 libras.
Entonces el valor de X es el valor que no sea la media. El valor de X que vamos a ubicar en la gráfica va a ser un valor que no sea la media. Y hay que ver si es mayor o menor a la media. En este caso es mayor que la media 172. Entonces va a ir después de 172. Entonces nos pide calcule la probabilidad que pese menos de 174 libras. Es decir, 174 va a estar a la derecha de la media que es 172. Entonces el bosquejo se hace rápido. Solo que aquí, esta línea de acá no es Z, como en los ejercicios que van a venir en examen, que para la guía que van a entregar hoy, sino que corresponde a X. Pero este valor de X tenemos que transformarlo a un valor de Z equivalente. Entonces aquí aparece otro eje abajo que para X 174 corresponde Z 0.07. Pesos de hombres en libras. Entonces aquí es una escala X y abajo la escala Z que corresponde. Ahora, ¿cómo sale este valor? Paso 2. Dice, para usar la tabla 2, A2, primero debemos aplicar la fórmula 6.2. O sea, esta fórmula es importantísima. ¿Verdad? Esta fórmula es importante, ¿verdad? Que en distribución normal no estándar. Esta fórmula es importantísima. Aquí la remarco, ¿verdad? Fórmula importante, ¿verdad? Fórmula 6.2 porque es la que tiene la numeración dentro del libro, ¿verdad? Dice, para transformar la distribución normal no estándar a una distribución normal estándar, el peso de 174 libras se convierte a una puntuación Z de la siguiente manera. Estas puntuaciones Z se vieron para la segunda guía, ¿verdad? Salieron ejercicios. Aquí, entonces, hay que restar X menos la media poblacional, que ya la del problema, que es 172, ¿verdad? La media. Y se divide entre la desviación estándar, que la da el problema 29. Entonces, ahí vamos a sacar un número. Ahora, la fórmula está así, ¿verdad? Pero yo aquí voy a poner paréntesis, ¿no? Porque vi unos errores ahí en algunas guías de que, es decir, primero tienen que sacar la resta de arriba. Después, ya cuando hayan sacado la resta de arriba, aquí sería 2, dividen entre 29. Pero en la práctica, y vi unos errores ahí, que restan el primer número menos el segundo y solo dividen el segundo. Deben tener cuidado ahí. Ahí deben tener cuidado. Primero hay que restar y ese valor que resta se divide entre el de abajo, ¿verdad? De la fórmula. Porque entonces si no hacen eso, el problema está malo. Y vi una guía y de lo que yo estaba haciendo una observación. O sea, deben primero restar los dos de arriba, después que han restado se dividen, no hacerlo. No es que van a restar 174 menos 172 en la calculadora y solo dividir el segundo valor. Deben tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Entonces que estos problemas de Z le salieron malos a unos grupos. Entonces, porque se vuelve a repetir acá, ¿verdad? Entonces, y ¿qué dice acá? Redondeando a 2 decimales. ¿Por qué 2 decimales? Porque en la tabla, valor de Z solo tiene 2 decimales y lo redondean, ¿verdad? A 2 decimales. Entonces, dividimos operamos 174 menos 172. Eso es 2. Dividido entre 29 me da 0.06896. Pero como después de 6 va a 8, entonces lo redondeamos de 0.0689. Entonces, como después de 6 va a 8, lo redondeamos a 0.07. Lo que quiero que tengan claro es que hay que restar primero
los valores de arriba y cuando tengamos el resultado, dividirlo entre el de abajo, no hacia la ligera, 174 menos 72 en la calculadora y entre 29, eso les va a salir malo. Porque si no vayan a hacer esto, 174, porque esto es lo que hacen y por eso les salió todos los ejercicios malos, algunos parecidos a esto, a algunos grupos. Entonces hacen esto, en realidad hacen esto, y esto es otra cosa. 174 menos 172 entre 29. No, entonces hay que tener cuidado en esas operaciones. Esto es lo que hacen y esto es un resultado totalmente súper alejado de lo que se pide, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con la fórmula. O sea, por no tener cuidado es lo que hacen esto y esto es distinto. Con la calculadora, por hacerlo rápido, hacen esto y esto es un ejercicio que está completamente correcto, ¿verdad? Desde todo, ¿verdad? Entonces, primero restar y después dividir. Me detengo esto porque quiero que, y lo recalco porque interesa que no sigan cometiendo esos errores para su bien, ¿verdad? Porque ustedes necesitan aprobar esta asignatura, ¿verdad? Lo que todos, ese es el objetivo. Bien, entonces aquí nos da 0.07, ¿verdad? Esto no se debe hacer, ¿verdad? Ahora, si nos remitimos a la tabla A2 y utilizamos Z igual 0.07, entonces esto aquí solo pongo un extracto de la tabla, ¿verdad? Entonces nos vamos 0.07 positivo, entonces la probabilidad es 0.5279. Espero que se vea bien acá. 0.07. Entonces, este 0.07 aquí. Entonces, el valor que corresponde a la probabilidad sería 0.5279. Porque nos está pidiendo que pese menos que 174, pero antes hay que estandarizarlo a valor de Z equivalente. Entonces, encontramos que el área acumulativa a la izquierda de Z igual 0.07 es un área de 0.5279. Si se multiplica por 100, interpretación, existe una probabilidad de 0.5279 de elegir al azar a un hombre que pese menos de 174 libras. Se infiere que el 52.79% de los hombres pesan menos de 174 libras. También se infiere que el resto, ¿verdad? Al restar 100 menos esto, que va a dar 47.21 de los hombres pesan menos de 100, pesan más de 174 libras, pero esto no es necesario. Lo que interesa es lo que le están pidiendo. 52.79, que es el valor de la tabla. No sé si hay preguntas acá. Me interesa si hay dudas. Licenciado, siempre se van a seguir las reglas cuando dice menor y mayor, siempre les contestan Siempre, Z. Y si sale siempre. O que sea, tiene que convertirlo a sacan Z. negativo, Sí, no sacan siempre va. negativo. Digamos, va a dar, si el valor de X es mayor que la media, va a dar un valor de Z positivo. Si es menor, hay que tener cuidado que el valor de X va de primero y la media siempre va a ir de segundo, ¿verdad? Cuando se opere la fórmula Z. Es igual que los que vimos de distribución normal estándar, solo que hay que hacer una operación más, ¿verdad? Porque hay que convertir el valor de X que nos piden la probabilidad menos, hay que convertirlo a Z, ¿verdad? Y con el cuidado, ¿verdad? Con la operación de que hay que restar primero los dos valores arriba y al restado se dividen entre el de abajo en la fórmula. No sé si contesto su pregunta. Sí, está bien.
después de que han convertido a Z, lo demás es exactamente igual. Se busca en la tabla con las reglas, ¿verdad? Que vimos, que hemos visto. Bien. Ejemplo 2, dice. Puntuaciones de CI. CI, no sé si ustedes manejan, esto es coeficiente intelectual, ¿verdad? Coeficiente intelectual. Puntuaciones de CI, dice. Eso CI es coeficiente intelectual. Dice, un psicólogo está diseñando un experimento para probar la eficacia de un nuevo programa de capacitación para vigilantes de seguridad aeroportuaria y desea comenzar con un grupo homogéneo de sujetos con puntuaciones de coeficiente intelectual, SI, comprendidas entre 85 y 125. Dado que las puntuaciones de coeficiente intelectual se distribuyen normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 15, aquí las remarco en negro, ¿verdad? ¿Cuál es la media y cuál es la desviación estándar? Dice, ¿qué porcentaje de la gente tiene una puntuación de coeficiente intelectual entre 85 y 125? Entonces aquí hay que tener claro cuál es la media y los valores de probabilidad entonces aquí nos piden la probabilidad entre dos valores. Entonces, paso 1. Observe la figura 614, es decir, la que está en la siguiente diapositiva, que muestra la región sombreada de las puntuaciones de CI entre 85 y 125. Dice, no podemos encontrar esa área sombreada directamente en la tabla. Es decir, tenemos que hacer la gráfica. Exactamente a la mitad va a estar la media de la población que nos está dando. La media va a estar exactamente a la mitad, ¿verdad? Y vamos a poner, como nos dicen la probabilidad, entre 85 y 125. Entonces 85 está antes de 100, 125 está después de 100. Entonces esta es la escala X, ¿verdad? Entonces se puede dibujar otra escala. Aquí se indican ya valores convertidos a Z, ¿verdad? Nos piden la probabilidad entre 85 y 125. Bueno, no podemos encontrar esa área sombreada directamente en la tabla 2, pero podemos obtenerla de manera indirecta utilizando los procedimientos básicos presentados para distribución normal estándar. He aquí la estrategia para calcular el área sombreada. Primero calcule el área acumulativa desde la izquierda hasta 85 y luego el área acumulativa desde la izquierda hasta 125. Después obtenga la diferencia entre áreas. Obtención del área acumulativa hasta 85. Bueno, que aquí se me pasó, creo. Esto lo voy a borrar porque hay que obtener la diferencia entre ambas áreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El paso 2 es convertir esas unidades que están en X. Nos piden probabilidad entre 85 y 125. Entonces, vamos a utilizar la fórmula Z, la vamos a estandarizar a puntuación Z. Es decir, y aplicamos la fórmula para cada uno de los dos valores. Entonces, la obtención del área acumulativa hasta 85 sería X, aplicando la fórmula X menos la media poblacional entre desviación estándar. Sustituyendo sería 85 menos 100, es decir, el valor, la media siempre va en segundo lugar restando, entre 15, porque la desviación estándar nos dice que es 15 acá, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, aquí sería 85 menos 100, ¿cuánto da 85 menos 100? Menos 15, ¿verdad? Menos 15 dividido entre 15, esto da negativo 1, que equivale a negativo 1.0 para buscarlo en la tabla como 1.0, ¿verdad?
Porque porque como esta, entonces se resta acá, ¿verdad? Estos dos, esto da menos 15, ¿verdad? Menos 15. Entre 15, ¿cuánto da? Menos 1. Entonces, puede dar un valor negativo arriba. Eso no los tiene que asustar, ¿verdad? No se deben asustar. Porque se están aplicando, sustituyendo de forma correcta. Entonces, aquí está dando un valor negativo, menos 15. Entre 15 es menos 1.0. Le agrego 2 decimales porque así es como lo voy a buscar en la tabla, ¿verdad? Ahora buscamos para el otro valor de X. Pues nos están pidiendo probabilidad entre 85 y 125. Entonces el otro valor de X es 125. Entonces obtención del área acumulativa hasta 125. Entonces Z aplicamos la misma fórmula, solo sustituimos 125, que es X, menos 100 entre 15. ¿Cuánto da esta resta? Da 25 positivo, ¿verdad? 25 positivo entre 15, eso da 1.66666. Entonces, como es después del segundo dígito, si un número que es mayor que 5, entonces le aumentamos una unidad, entonces sería 1.67 acá. Entonces, estos valores Z, buscamos en la tabla A2 las probabilidades que corresponden, ¿verdad? Entonces, los valores de área para cada valor de Z hallado se buscan en la tabla A2 como se ilustra en la siguiente diapositiva. Entonces, la obtención del área entre 85 y 125, que es el área sombreada, es bueno dibujar acá, ¿verdad? Entonces, esta área va a estar dado la resta 0.95 menos 0.1587 igual 0.7938. Pero es decir, que son los valores que corresponden a esto, ¿verdad? Bueno, aquí se muestra, ¿verdad? Dice, para menos 1, para Z igual a menos 1, sería este valor, ¿verdad? 0.1587, usando la tabla, ¿verdad? Negativo 1.000 sería 0.1587. El menor valor de Z, y para el otro valor de Z, que es 1.67, el valor que corresponde sería este renglón 1.6, 0.07, 0.9525. Entonces, lo mismo que los ejercicios que vienen en examen, solo que de forma directa, ¿verdad? Esos dos valores, el mayor, que es este, y el menor, son los que están restados acá. Entonces, 0.95 menos 0.1587, 0.7938. Es decir, que la probabilidad de interpretación, que si expresamos el resultado en porcentaje, concluimos que el 79.38%, es decir, solo multiplicar por 100 y agregar el símbolo, el 79.38% de las personas tienen una puntuación de coeficiente intelectual entre 85 y 125. Entonces, no sé si está claro o algo no. Entonces, es igual que los ejercicios de distribución normal estándar, solo que hay que convertir los valores de X a Z, ¿verdad? Aplicando esta fórmula primero y después se aplica igual, ¿verdad? Como los ejercicios que vienen de la guía, ¿verdad? De hoy y que vienen en examen. O sea, así se... Licenciado, Ajá. y al realizar los ejercicios de la guía tenemos que dibujar esa campana también. Sí, esto se... ¿Cómo? Ah, pero para Sí, la otra guía. Sí, tenemos se que recomienda. Es que se recomienda para que se orienten, ¿no? Porque esta gráfica ayuda a orientar, ¿verdad? Porque recuerden que deben ubicar los valores de X
según la posición, pueden estar antes de la media que les dé el problema o después de la media, ¿verdad? Entonces, para ubicarse, ¿cómo es el área, verdad? Entonces, aquí la probabilidad va a ser la resta de la lectura a 125, que es Z, 1.67, el equivalente. Y menos la lectura que le da para 85, que en Z, que es el que corresponde para la tabla, sería -1. Y los valores encontrados, ¿verdad? Se restan entre sí, ¿verdad? O sea, es recomendable hacer esto, ¿verdad? Para orientarse, ¿verdad? Solo, o sea, que es similar, solo que aquí se puede agregar otra escala, pero la cuestión es que ustedes se ubiquen que lo que está buscando, ¿verdad? Y esto es importante para la práctica, ¿verdad? Que por eso recomiendo que con días de antelación vayan haciendo, ¿verdad? No dejar un día antes, ¿verdad? O sea, vayan practicando, ¿verdad? Si ustedes me pueden consultar de la guía, me pueden decir, mire cómo va este problema, yo les puedo decir, hay que corregir esto, ¿verdad? Pero solo la guía, ya para examen, ahí en examen no les puedo ayudar, ¿verdad? Ahí les puedo decir si es correcto o no, problemas de la guía, y yo les digo dónde hay que arreglar, que esto no es así, pero ya examen, si no me digan, ¿es correcto este ejercicio de examen o no? No, ahí ya no, ¿verdad? Pero como es selección única, ahorita no hay problema, porque es directo. Entonces, pero de la guía sí me pueden preguntar cómo van, ¿verdad? Si esto está bien, y yo les digo, no, hay que cambiar esto. Para ejercicios de la guía, consulta, o sea, yo les voy a decir qué es lo que están fallando, ¿verdad? Ya examen, sí, ya no, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si se entiende este ejercicio. Entonces, que hay que primero convertir a Z, ¿verdad? Los valores de X que se consideran. No sé, alguna otra duda. Licenciado, Ajá, diga. yo mira que en esta parte se redondea y la anterior que estábamos haciendo la vez pasada que usted nos explicó, ya esas no se redondea porque es una suma. Entonces, al hacer la prueba no se va a redondear alguna. No, es que para estos hay que redondearlo a 2 decimales. El valor de Z que salga. Porque en la tabla Z, los valores que aparecen en la tabla son de 2 decimales. Miren, ¿por qué a 2 decimales? Porque 1.67 es el valor que se va a hallar acá, ¿verdad? 1.67. 1.67 no se dejan a 3 decimales porque hay que redondear el valor de Z a 2 porque son 2 decimales los que se hallan en la tabla para hallar el valor, 1.67 acá. No sé si me explico. Sí, en esta que estamos hoy sí se redondea, pero en la de la vez pasada, el domingo pasado no redondeamos. No, porque porque ya le dan los valores de Z. Porque hay una que salía 1.68 y algo. Entonces yo miro que no se redondeaba en uno. Ah, no, es que para probabilidad, bueno. No, es que depende, el valor de Z solo se deja 2 decimales para esto. Sí, algunos sí, es que salen, bueno. De repente es el caso distinto. Si quiere, mejor me hace la pregunta por WhatsApp en otro momento, ¿verdad? Puede que sea otro caso de que no sea de esto, ¿verdad? No se relaciona. Sí, ahí se lo voy a mandar para no salir mal en la prueba. Bueno, continuamos. Tal vez me pueden cerrar el micrófono, ¿verdad? Por un momento. Bien.
Procedimiento para calcular valores de X con la tabla A2 y la fórmula Z modificada. Bueno, aquí no doy ejemplo, pero sería lo mismo, ¿verdad? Me faltó un ejemplo. Pero sería igual, digamos, si en este ejercicio, en el primer ejemplo, yo les hubiera dicho, calcule la probabilidad de que pese más de 174 libras. En el ejemplo 1, el anterior, si aquí yo les hubiera dicho, calcule la probabilidad de que pese más de 174 libras y no menos, sino que más, el procedimiento se hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Ese 174 se convierte en puntuación Z. No lo pongo en diapositiva, pero subo unos ejemplos ahí en el campus virtual que revisen de cuando el caso es mayor, pero aquí estoy explicando. Entonces se busca Z con la fórmula, ¿verdad? 0.07. Entonces, si le hubieran pedido probabilidad para valores que pesen más de 174 libras, entonces hubieran buscado, se convierte a Z, 174, aplicando la fórmula, restando la media y dividiendo entre desviación estándar, y siempre hubiéramos ido a la tabla, ¿verdad? 0.5279 es el valor que corresponde a la probabilidad para 0.07. Pero la probabilidad ya, la respuesta no hubiera sido 0.5279, sino que la respuesta hubiera sido 1 menos 0.5279 si le hubieran pedido para valores mayores a 174, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor daría? ¿Cuánto da la resta? 1 menos 0.5279. Resten, por favor, ¿eh? Entonces hubiera dado 0.4721. Entonces, si le hubieran pedido mayores, hubiera sido no la lectura directa de Z, sino que 1 menos la resta de la lectura, que aquí también lo doy a entender, ¿verdad? Por eso agregué aquí, también se infiere que el 47.21% de los hombres pesan más de 174 libras. Si se hubiera pedido valores mayores, probabilidad para mayores, no menores, entonces se hace igual que en los ejercicios de distribución normal estándar. El ejemplo no puse para que no se cargaran diapositivas, pero eso pasa si en vez de nos hubieran pedido, en vez de que pese menos probabilidad, sino que pese más de ese valor de X. Bueno, ya nos están sacando ya el Zoom vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? En cuanto nos corten para que no nos atrasemos.